El día de hoy, inicialmente, vamos a hablar de las derivadas de orden superior como un preámbulo al tema de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Bien, vamos a hablar primero de la segunda derivada. En la construcción de gráficos, básicamente vamos a obtener información de dos fuentes, la primera y la segunda derivada. Entonces, vamos a iniciar primero con la definición de lo que es la segunda derivada. La derivada, lo que conocemos nosotros como f' de x, es una función que proviene de la función f de x y que se obtiene mediante derivación o diferenciación. Si nosotros derivamos esta derivada, que de ahora en adelante la denominaremos primera derivada, vamos a obtener otra función a la cual comúnmente se le llama segunda derivada. Y esta se simboliza por la f con un apóstrofe adicional o si quiere con una comilla. Y en términos de el símbolo de diferenciación, la derivada con respecto a x se define a la segunda derivada con respecto a x como a la función obtenida diferenciando a f de x dos veces de forma consecutiva. Es decir, la segunda derivada se obtiene mediante la derivada en x de la derivada de y con respecto a x. Es decir, derivamos la función con respecto a x dos veces consecutivamente. Comúnmente la segunda derivada se simboliza como una f con dos apóstrofes, una y con dos apóstrofes, o la segunda derivada de y con respecto a x, o bien la segunda derivada de y. Normalmente se utilizan las tres primeras notaciones, pero nosotros más comúnmente utilizamos las dos primeras. Bien, entonces veamos un ejemplo. Se nos pide que obtengamos la segunda derivada de esta función. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de decir, para obtener la segunda derivada, yo tendría que derivar la primera derivada. Es decir, necesitamos obtener la primera derivada. La primera derivada sería 15x a la 4 más 18x cuadrado menos 8x. Esta es la primera derivada. Entonces, si vuelvo a derivar esta función, es decir, voy a derivar la primera derivada y entonces obtenemos la segunda derivada. 15 por 4 es 60, x al cubo, 18 por 2, 36, x, y la derivada de x, de 8x, que es 8. Entonces esta es la segunda derivada y la obtuvimos derivando la segunda derivada. Veamos otro pequeño ejemplo. Vamos a obtener la segunda derivada de y igual a logaritmo de x más e a la menos 2x. Sabemos que la derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x y que la derivada de e a la 2x va a ser, vamos a copiar e a la menos 2x, perdón, y
la vamos a multiplicar por la derivada del argumento. En este caso, la derivada del argumento es menos 2 por e a la menos 2x. Entonces esto nos da como resultado 1 sobre x más, perdón, menos 2e a la menos 2x. Para derivar o para que se haga más sencillo derivar, podría usted expresar a 1 sobre x como x a la menos 1 para aplicar la regla de la potencia. Entonces, tendríamos que la segunda derivada va a ser, como tenemos x a la menos 1, el menos 1 pasa a multiplicar a x y al exponente menos 1 le restamos una unidad y nos quedaría menos x a la menos 2. Y esto le restaríamos la derivada de e a la menos 2x. O sea, como es menos 2e a la menos 2x, menos 2 es una constante, y esta la multiplicaríamos por la derivada de e a la menos 2x. Y nosotros ya conocemos la derivada de e a la menos 2x, sabemos que es menos 2 por e a la menos 2x. Esto nos da como resultado menos 1 sobre x cuadrado, y aquí menos por menos da más. 2 por 2 es 4, por e a la menos 2x. Bien, en algunos casos va a ser posible, dependiendo de la función, crear una fórmula para determinar las derivadas. Entonces, vamos primero a definir lo que son derivadas de orden superior, y luego vamos a ver que en algunos casos va a ser posible tener una fórmula para determinar una determinada derivada sin tener que estar derivando consecutivamente. Entonces, bajo la suposición de que todas las derivadas existen, puede diferenciarse una función o derivarse de una función tantas veces como se desee. La tercera derivada es la derivada de la segunda derivada, la cuarta derivada es la derivada de la tercera derivada, y así sucesivamente. Simbólicamente, la tercera y cuarta derivada estarían dadas por, entonces aquí tenemos la tercera derivada, es la derivada con respecto a x de la segunda derivada de y con respecto a x. Y la cuarta derivada estaría dada por la derivada con respecto a x de la tercera derivada de y con respecto a x. En general, si n es un número entero, la enésima derivada se define como la enésima derivada está dada por la derivada con respecto a x de la derivada de n menos 1 de y con respecto a x. Veamos un ejemplo. Entonces, se nos pide obtener las 6 primeras derivadas de esta función. Ya habíamos determinado las 2 primeras derivadas, ¿no? Acá, en la misma función. Entonces, para determinar la tercera derivada, tendríamos que derivar la segunda. Y la derivada de la segunda derivada
60 por 3 es 180, x al cuadrado. La derivada de 36x es 36. Luego, la cuarta derivada, derivamos la tercera. Serían 360x. La quinta derivada es 360. Y la sexta derivada es igual a 0. En las funciones polinómicas, usted va a llegar un momento en que al derivar, va a derivar una constante, por lo tanto, las subsiguientes derivadas siempre van a ser 0. Es decir, la séptima derivada va a ser 0, la octava derivada va a ser 0 y así sucesivamente. Entonces, también dijimos que en algunos casos es posible determinar una fórmula para encontrar determinada derivada sin necesidad de hacer derivaciones consecutivas. Pero obviamente en algunos casos será complejo y en algunos casos, como en el de esta función, es sumamente sencillo identificar un patrón, lo que nos facilitaría el construir una fórmula para identificar sus derivadas. Entonces, si tenemos que la función es e a la 2x y la derivada de y con respecto a x de e a la 2x sería 2 por e a la 2x. O sea, recuerde la regla para diferenciar funciones exponenciales compuestas. Copiamos la función exponencial y multiplicamos por la derivada del argumento. En este caso, la derivada de 2x es 2. Bien, la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces, 2 es una constante, copiamos la constante y la multiplicamos por la derivada de a la 2x, que ya la conocemos, que es 2e a la 2x. Es decir, esto podría ser 2 a la 2 por e a la 2x. Si determinamos la tercera derivada de y con respecto a x, tendríamos 2 a la 2 por la derivada de a la x, que sabemos que es 2 por e a la 2x. Es decir, aquí tendríamos 2 a la 3 por e a la 2x. Entonces, ya podemos identificar un patrón, ¿no? Entonces, si quisiéramos determinar la enésima derivada de y con respecto a x, pues tendríamos 2 a la n por e a la 2x. Es decir, si quisiéramos encontrar la cuarta derivada de y con respecto a x de esta función, entonces solo bastaría con elevar 2 a la 4 por e
a la 2x. Bien, vamos a hablar ahora de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. En los cursos anteriores que ustedes tomaron, métodos 1 y métodos 2, vieron cómo graficar funciones, tanto lineales como cuadráticas. En métodos 1 las lineales y en método 2 las cuadráticas, las parábolas. En este curso vamos a graficar funciones de grado mayor que 2, para lo cual vamos a obtener información aplicando conceptos de derivación. Nuevamente, aquí, como dijimos, vamos a utilizar información proveniente de dos fuentes, de la primera y de la segunda derivada. Por eso, nuevamente repetimos que la segunda derivada es una función que se obtiene al derivar la primera derivada. Bien, entonces, ¿qué información vamos a obtener de esta primera de las dos fuentes de información, de la primera derivada? Recuerden, las fuentes de información son la primera y la segunda derivada. Entonces, de la primera derivada, ¿qué datos vamos a obtener? Entonces, de la primera derivada vamos a obtener lo que son números críticos, intervalos donde la función es creciente o decreciente, así como los puntos máximos y mínimos. Entonces, vamos a definir cada uno de ellos y a determinar cómo los vamos a obtener. Bien, entonces, el número o valor crítico de una función. El número real x igual a c es un número o valor crítico de f de x si al evaluar ese número crítico en la primera derivada, el resultado es 0, o bien ese valor o ese número crítico no está definido para la función, es decir, f' de c no existe. ¿A qué nos referimos con que f' de c no existe? En el caso de una función racional, un número crítico de una función racional van a ser el o los valores que hacen cero el denominador de esa función, de esa derivada. Si la derivada es un cociente, entonces los valores que hacen cero el denominador son números críticos. Y ya sabemos que los valores que hacen cero el denominador de una derivada o de cualquier función no forman parte del dominio de esa función. Por eso se dice que no existe. Bien, a fin de determinar los números o valores críticos, vamos a igualar a cero la derivada y luego vamos a resolver para x. En una función racional, es decir, en un cociente, los números críticos son los valores que hacen cero el numerador y los valores que hacen cero el denominador. Bien, dada esta función, vamos a determinar los números críticos. Entonces, sabemos que los números críticos se obtienen igualando a cero la primera derivada. Por lo tanto, necesitamos determinar la primera derivada. 8x al cubo menos 8x. Esa es la primera derivada. Ahora igualamos a cero
y resolvemos o despejamos para X. Y básicamente lo que hacemos es determinar qué valores hacen cero esta expresión. En este caso, como es una función de grado 3, vamos a factorizar el factor común, 8x, factor de x cuadrado menos 1. Luego tenemos que x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados que puede factorizarse como x más 1 por x menos 1. Y entonces tenemos que esta expresión se hace cero en tres instancias o en tres valores. Se hace cero cuando x es igual a 0, cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 1. Es conveniente siempre ordenar estos números críticos en el orden en que aparecen en la recta numérica. Es decir, x igual menos 1, x igual 0 y x igual a 1. Bien. El otro dato que obtenemos de la primera derivada es donde la función es creciente y donde la función es creciente. Es decir, de forma más apropiada, los intervalos donde la función es creciente y los intervalos donde la función es decreciente. Entonces, nosotros ya anteriormente hemos identificado o hemos definido lo que es una función creciente, ¿no? ¿Qué es una función creciente y qué es una función decreciente? Sabemos que una función es creciente si f de x2 es mayor que f de x1, siempre y cuando x2 es mayor que x1. Y sabemos que una función es decreciente cuando f de x2 es menor que f de x1. Este es f de x2, este es f de x1. Entonces, cuando es menor que f de x1 y siempre y cuando se mantenga que x2 es mayor que f de x1. Bien. Entonces, vamos a definir de acuerdo a conceptos de derivación lo que es una función creciente y una función decreciente. Entonces, se dice que una función es creciente en su dominio o un intervalo si la primera derivada es positiva para cualquier número en el dominio o intervalo. Y se dice que una función es decreciente en su dominio o un intervalo si la primera derivada es negativa para cualquier x o para todo x en el dominio o intervalo. Aquí es muy importante tener en consideración que los números críticos me van a dividir a la recta numérica en intervalos. Y es en estos intervalos que vamos a realizar pruebas. Es decir, vamos a evaluar valores que se encuentren dentro de estos intervalos en la derivada.
y dependiendo del signo del resultado, vamos a determinar si la función es creciente o decreciente en estos intervalos. Adicionalmente, como toda esta información la vamos a necesitar para construir el gráfico, es importante que nosotros tengamos ordenada y resumida toda esta información. Entonces, para lo cual nosotros empleamos lo que denominamos un cuadro resumen. Entonces, este cuadro resumen incluye números críticos, intervalos, valores de pruebas, signo de la derivada, obviamente después de realizar la prueba en la derivada, intervalos de crecimiento y o decrecimiento y los puntos máximos y mínimos. Como pueden ver, este cuadro en su parte superior aquí simula una recta numérica. Entonces en la fila donde dice números críticos, vamos a ubicar los números críticos en el orden en que aparecen en la recta numérica. Entonces, -1, 0 y 1. Sabemos que para acá estaría menos infinito y para acá más infinito. Entonces, vemos que nuestra recta numérica quedó dividida en 4 intervalos y siempre hay esa relación entre número crítico e intervalo, que los intervalos van a ser uno más que los números críticos. Es decir, si tenemos un número crítico, van a ser 2 intervalos. Si son 2 números críticos, van a ser 3 intervalos. Y como en este caso son 3 números críticos, tendríamos 4 intervalos y así sucesivamente. Bien, entonces, en este caso, los intervalos quedan conformados desde menos infinito hasta -1, desde -1 hasta 0, de 0 a 1 y de 1 a más infinito. Entonces, necesitamos determinar cuál es el signo de la derivada al evaluar un número que esté dentro de este intervalo, cualquier número que esté dentro de este intervalo, y de acuerdo al signo del resultado, clasificar como creciente o decreciente la función en estos intervalos. Entonces, para ello necesitamos un valor de prueba. Un valor de prueba es un número que se encuentra contenido dentro del intervalo. Y puede ser cualquier número, solo que obviamente como vamos a realizar operaciones con estos valores, debemos de escoger los números que sean más sencillos de operar. Entonces, entre menos infinito y -1, yo podría escoger menos 10 millones, pero perfectamente puedo escoger -2, que es un valor más sencillo de operar. En el intervalo entre -1 y 0, podríamos utilizar -1/2 o 0.5 negativo en cifras decimales, si quiere emplear cifras decimales. Entre 0 y 1, perdón, 1/2. Y entre 1 y más infinito, 2. Entonces, vemos que en esta línea de nuestro cuadro resumen, se tiene como encabezado signo de la primera derivada, es decir, el signo que resultaría al evaluar estos valores en la primera derivada. Entonces vamos a realizar lo que nosotros denominamos prueba de la primera derivada.
Entonces, la prueba de la primera derivada consiste en evaluar estos valores de prueba en la primera derivada. Entonces, la primera derivada sabemos que es 8x al cubo menos 8x. Y vamos a realizar 4 pruebas, o vamos a evaluar la primera derivada en 4 instancias, puesto que tenemos 4 valores de prueba. Entonces, evaluamos nuestro primer valor de prueba, menos 2, lo sustituimos en las x de la derivada, y si evaluamos menos 2 al cubo, esto es menos 8 por 8, menos 64, y luego tenemos menos 8 por menos 2, que es más 16, menos 64 más 16, nos daría como resultado negativo 48. Pero fíjese que la definición establece únicamente si la derivada es positiva o negativa. Y para evitar confusiones, cuando realizamos la prueba de la derivada, a mí me resulta conveniente únicamente expresar si el resultado es un número positivo o negativo, como en este caso aquí. Entonces, en vez de escribir menos 48, que perfectamente puede hacerse, simple y sencillamente escribo que el resultado es un número negativo, porque recuerde que luego esta información yo la voy a trasladar al plano cartesiano. Entonces, el tener más números por ahí, entonces se puede prestar a confusiones. Bien, ahora evaluamos menos un medio. Menos un medio al cubo es menos 8, perdón, menos un octavo. Menos un octavo por 8 es menos 1, y menos 8 por menos un medio es 4. Entonces tendríamos a menos 1 más 4, y esto me da como resultado un número positivo. Luego evaluamos un medio. Un medio al cubo es un octavo por 1, por 8, perdón, es 1, y luego menos 8 por un medio es menos 4. 1 menos 4 nos da como resultado un número negativo. Finalmente, evaluamos 2. 2 al cubo es 8, por 8, 64, y menos 8 por 2, menos 16. 64 menos 16 nos da como resultado un número positivo. Entonces aquí en la fila donde el encabezado tiene el signo de F', colocamos que en el intervalo entre menos infinito y menos 1, el signo de la derivada es negativo. Que en el intervalo entre menos 1 y 0, la derivada es positiva. Que en el intervalo entre 0 y 1, la derivada es negativa.
y que en el intervalo desde 1 a más infinito la derivada es positiva. Entonces, de acuerdo a nuestras definiciones, donde la derivada es negativa, la función es decreciente, es decir, decrece, donde la derivada es positiva, la función es creciente, es decir, crece. Nuevamente, en este otro intervalo, la derivada es negativa, decrece. Y en el último intervalo, como la derivada es positiva, la función crece. Bien, el otro dato que obtenemos de la primera derivada son los puntos máximos y mínimos locales. Entonces vamos a definir los puntos máximos y mínimos locales. Y mire que dice que una función tiene un máximo local en un punto C f de C, y esta C se refiere al número crítico, y f de C obviamente a la imagen del número crítico, es decir, al valor de y que se obtiene al evaluar el número crítico en la función. Entonces, tiene un máximo local en el punto C f de C si la primera derivada es positiva para todo valor justo antes del número crítico. Y la primera derivada es negativa para todo valor justo después del número crítico. ¿Cómo se define el punto mínimo? El punto mínimo se dice que una función tiene un punto mínimo en CF de C si la primera derivada es negativa para todo valor justo antes del número crítico y positiva para todo valor justo después del número crítico. Entonces, analicemos lo que obtuvimos al realizar nuestra prueba en la primera derivada. Entonces, ubiquémonos en los números críticos, ¿no? Menos 1, 0 y 1. Vemos que antes de 1, el signo de la primera derivada es negativa. Y después del número crítico 1, la primera derivada es positiva. Entonces, esto es congruente con la definición de punto mínimo. Antes del número crítico, la primera derivada es negativa. Y después del número crítico, la primera derivada es positiva. Entonces, tendríamos tendríamos un punto mínimo local en x igual menos 1. Veamos lo que sucede en el número crítico 0. Vemos que antes del número crítico 0, la primera derivada es positiva, y después del número crítico 0, la primera derivada es negativa. Entonces, eso es congruente con la definición de punto máximo. Positiva antes del número crítico y negativa después del número crítico. Y en el número crítico 1, antes del número crítico 1, la derivada es negativa, y después del número crítico 1, la derivada es positiva, congruente con la definición de punto mínimo. Entonces tendríamos dos puntos mínimos, uno en menos 1 y otro en 1, y un punto máximo en 0. Comúnmente nosotros solemos usar una ayuda, una muletilla para identificar los puntos máximos y mínimos de forma visual
Adicionalmente, esto nos ayuda a tener una idea de cómo será el trazo del gráfico. Entonces, aquí en la casilla del intervalo, donde la función es creciente, trazamos una línea de izquierda a derecha hacia abajo, indicando que la función decrece o es decreciente. En los intervalos donde la función es creciente, trazamos una línea hacia arriba de izquierda a derecha. Repetimos para los demás intervalos. Y entonces, ahora podemos identificar de una forma visual más sencilla, donde la función tiene puntos máximos y mínimos. Entonces, donde la función tiene un pico hacia arriba o picos hacia arriba, la función tiene puntos máximos, y donde nos quedan estos picos invertidos o estos picos hacia abajo, tenemos puntos mínimos. Entonces, ahí podemos ver o identificar claramente que la función tiene dos puntos mínimos y un punto máximo. Pero como el punto o los puntos máximos y mínimos están dados por pares ordenados, necesitamos determinar los valores de y de esos puntos máximos y mínimos. Algo que es importante tener en cuenta es el hecho de que si una función tiene puntos máximos y mínimos, estos suceden en los números críticos, pero no necesariamente un número crítico es un punto máximo o punto mínimo. Bien, entonces vamos a determinar el punto máximo. Y para ello dijimos, vamos a evaluar el valor del número crítico en la función original. Función original 2x a la 4 menos 4x al cuadrado. Sustituimos el número crítico donde se da el punto máximo. Vemos que el punto máximo se da en el número crítico 0. Si evaluamos 0 en las x de esta función, nos da como resultado 0. Entonces tendríamos que el punto máximo sucede en 0,0. Luego tenemos dos puntos mínimos. Vamos a evaluar entonces los valores de x donde suceden los puntos mínimos. Entonces tenemos un punto mínimo en -1. Si evaluamos -1 aquí, siendo que las potencias son pares, eso nos daría como resultado 1. Entonces tendríamos 2 menos 4 y esto nos da como resultado -2. Luego hacemos la sustitución de 1
y básicamente tendríamos el mismo resultado porque es el mismo valor numérico evaluados a potencias pares. Entonces tendríamos que los puntos mínimos suceden en menos 1, menos 2 y en 1, menos 2. Y nos faltaría rellenar nuestra cuadro resumen, aunque es redundante, pero luego se nos facilita tener esa información agrupada en un solo lugar. Máximo son aquí. Punto máximo. Entonces, de la primera derivada obtenemos números críticos, intervalos donde la función es creciente o decreciente y los puntos máximos y mínimos.